Desde el año 2006 existe en nuestro país una ley que establece la educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles educativos y para todas las áreas curriculares. Pero, ¿por qué es importante hablar de sexualidad en la escuela? Para responder esa pregunta, primero tenemos que revisar qué entendemos por sexualidad. Lo que entendemos por sexualidad fue cambiando a lo largo del tiempo. Si bien históricamente se la asoció a la biología, hoy definimos la sexualidad como una dimensión inherente y constitutiva de todas las personas. Esto quiere decir que no se vincula únicamente con lo biológico, sino que está atravesada por factores psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos. Por eso, la educación sexual integral es transversal a todas las asignaturas. La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Incorporar esta perspectiva nos permite valorar la afectividad, los vínculos, el placer, la salud y los derechos. El enfoque integral tiene una mirada de la sexualidad que abarca toda la vida de las personas, desde el nacimiento. La sexualidad no se constituye de forma individual, sino que es parte de un contexto, de una historia y una cultura común. Pensemos entonces en la necesidad de la educación sexual integral. ¿Sabías que en los últimos años el 80% de los niños, niñas y adolescentes que pudo denunciar un abuso lo hizo después de tener una clase de ESI en la escuela? La ESI es una herramienta fundamental para prevenir violencias por razones de género. La sexualidad desde esta mirada nos abre nuevas preguntas en relación con los modos en que se construyen las identidades y los vínculos, y nos permite visibilizar las situaciones de violencia y opresión por razones de género que están ocultas y naturalizadas. La ESI es un derecho imprescindible para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse en un marco libre de estereotipos de género, cuidando su cuerpo y su salud integral y valorando la diversidad de cada persona. La afectividad, las personas suelen creer que existen buenas y malas emociones. Que sentir bronca está mal, que sentirse feliz está bien, que la vergüenza es mala, que el miedo te hace débil, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Para empezar, deberíamos definir a qué se llama afectividad o estados emocionales. Y en términos simples, podría decirse que es un fenómeno psíquico que genera cierta orientación en el comportamiento de las personas, cuya mínima expresión es el nivel de agrado o desagrado hacia algo. ¿Qué quiere decir esto? Siempre estamos sintiendo, solo que puede ser que no a la misma intensidad todo el tiempo. Si te preguntara qué sentís ahora, podés decirme tristeza, alegría, aburrimiento o decirme que nada, que no estás sintiendo nada. Y no por contradecirte, pero en realidad cuando pensamos que no sentimos nada, igual estamos sintiendo. Tal vez no nos estamos conectando con eso, o tal vez estamos sintiendo en grados muy bajos. Pero la pregunta que podés hacerte en este momento es, en relación a lo que estás haciendo, ¿sentís que te agrada o que te desagrada? ¿Que te gusta o que no te gusta? Así sea una mínima expresión, podés detectarlo y ver si te gustaría estar haciendo otra cosa o continuar con esto. Por otro lado, es necesario diferenciar que existen emociones básicas y las llamadas sustitutivas, que, para no hacerla larga, las básicas son las que compartimos con los animales, las más instintivas, mientras que las sustitutivas son las que como humanos desarrollamos a medida que nos vamos sociabilizando. Aunque muchos autores se pelean por aumentar o quitar una o dos de la lista, vamos a tomar las 6 emociones básicas que describen los doctores Mario Vázquez y Patricia Francica. Cada una, como vamos a ver, tiene una finalidad. El miedo. En los animales sirve para prepararse, para huir, luchar o paralizarse, dependiendo del nivel de peligrosidad que perciban o el depredador que tengan enfrente.
En cambio, en los humanos también nos sirve para prepararnos, pero no necesariamente tenemos que tener un peligro inminente. Puede ser un peligro a futuro, puede ser un peligro que imaginamos, puede ser un peligro que todavía no ha ocurrido, pero creemos que va a ocurrir en lo pronto. Luego tenemos la alegría, que sirve para compensar determinadas acciones. Por ejemplo, en los animales cuando comen y les gusta algo y les hace bien, saben que pueden volver a ingerir dicho alimento. Ese alimento les produce alegría, que es una manera de marcar aquello que pueden volver a repetir o que le causa gratificación de alguna manera. En los humanos, la alegría se presenta cuando hay determinado tipo de conductas que nos terminan por agradar. Por ejemplo, si alguien es cordial con nosotros nos podemos alegrar y la otra persona puede identificar que esa cordialidad genera un efecto positivo, por lo tanto, repetir esa conducta. La tristeza, que sirve para bajar la actividad del cuerpo cuando se siente que se perdió algo, ya sea material o no. En los animales es más material, en cambio en el humano puede ser inclusive algo simbólico. Puede ser que se pierde algo en la psiquis, pero no necesariamente en la realidad. Por ejemplo, puedo pelearme con un amigo, con una pareja y entender que ese tipo de vínculo ya llegó a su fin. La persona puede seguir estando presente, con vida, etc. Ni siquiera hablemos de un duelo físico. Sin embargo, yo voy a tener que hacer un duelo por el cual voy a pasar estados tristes para poder elaborar que hay algo que ya no está presente. El enojo sirve cuando un animal se siente amenazado, lo que en los humanos puede equivaler a no sentirse respetado o que se traspasaron límites o que hay una injusticia. Por último tenemos el afecto, cuyo propósito es establecer relaciones interpersonales, o el afecto sexual, que puede traducirse como deseo y que serviría para lograr otro tipo de vínculos más profundos. En los humanos se agrega una séptima emoción básica, que solo nos pertenece a nosotros como especie, ya que ningún otro animal puede sentirla. Se trata de la angustia, la cual aparece generalmente en situaciones de crisis y cuyo propósito es el crecimiento. ¿Qué pasa entonces con la vergüenza, la venganza, el resentimiento, los celos, la envidia, el orgullo, etc.? Todas las que no son emociones básicas se las puede considerar sustitutivas, porque son propias de un aprendizaje social y cultural, pero no por eso menos importante. Volviendo a la pregunta del comienzo, ¿hay emociones malas o emociones buenas? La respuesta es que no. Decir que algo es bueno o malo es someterlo a un juicio de valor. A lo mejor una forma que tenemos las personas para organizar el mundo. Pero el cuerpo y por consecuencia los estados afectivos no se manejan por héroes y villanos. Simplemente siente. Sentimos y sentimos todo el tiempo. Irónicamente para muchos, no se puede controlar lo que se va a sentir. No puedo decirle a mi cerebro, dale, activa la angustia, o porfa, quiero sentirme bien. Lo que sí está bajo nuestro control, aunque hay personas que les cuesta más, es lo que hacemos con esa emoción. Por ejemplo, ¿sentir envidia es malo? La verdad es que no, de hecho no elegiste sentirla, pero sí puedes controlar qué haces con eso. Podrías hacer introspección, contarle a un amigo para que te aconseje, preguntarte qué necesitarías para dejar de sentirla, etcétera, etcétera. Al igual que sentir orgullo, es bueno a veces, es malo siempre, y la verdad es que no. El tema es qué haces con eso. ¿Sirve para festejar un logro? ¿Sirve para alejar a una persona? ¿Te sirve como escudo? Y acá hago una aclaración. Las emociones no son buenas ni malas, pero sí puedes sentir que te hacen bien o mal, que es diferente. Lo primero es un juicio de valor, lo segundo tiene que ver con su efecto. Y ya para terminar, estaría bueno pensar en qué medida lo que siento genera efectos tanto en mí como en los demás. ¿Qué hago cuando siento que algo no me gusta? ¿Qué puedo hacer para cambiar de estado emocional? Y lo más importante de todo, si las emociones tienen una finalidad y portan un mensaje, ¿qué me quieren decir? Dale, activa la La cosa es así. Si hablamos de género, la maquinaria social que ordena el fichero simbólico de roles, atribuciones y reglas, te impone una especie de carnet de identidad que deberías conservar para siempre. El del sexo biológico asignado al nacer. Pero a esa identidad etiquetada de antemano le falta lo más importante, la forma particular que tiene cada persona de sentir su género. Género que se puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer,
y que se establece por el conjunto de características biológicas. Pene, vagina, hormonas, cromosomas. Características que determinan al macho y a la hembra en la especie humana. El sexo de las personas es considerado como un hecho natural, biológico, que no cambia. Bueno, aunque hoy no es tan así. En el caso del género, nos alejamos definitivamente de la biología. El género es una construcción social y pueden existir tantas vivencias del género como identidades hay en el mundo. En nuestro país también hay una ley, la 26.743. Establece, escúchalo bien, el derecho de cada persona a ser tratada tal como se autopercibe. En las escuelas, en los trabajos, en otros ámbitos oficiales, en todos los espacios debe respetarse nuestra identidad de género. Tenemos el derecho a que nos llamen como elegimos llamarnos, a vestirnos como queremos, a interactuar a nuestro modo con los demás. También tenemos derecho a sentirnos cómodas y cómodos con nuestra orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con el deseo, la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Identidad, identidades, elecciones o gustos de hoy que mañana pueden ser diferentes. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando te ves?